Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuamos con la parte 8 de spoilers del libro de Cutie Pie. En la descripción del video está el link con la lista de reproducción de los videos anteriores para que puedan entrar en contexto, obviamente para que no se pierdan ningún detalle de la historia. Entonces, antes de continuar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal si son nuevos y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Bueno, ahora sí continuamos y nos quedamos en la parte donde Lian y Kua tienen su primera vez. Además, Lian por fin le confesó a Kua que lo ama. Cuando Lian se fue a trabajar, Kua se despertó para desayunar, tomó los medicamentos que Lian le había dejado y regresó a la cama para dormir hasta la hora del almuerzo. A la hora del almuerzo, Lian llamó a Kua como había prometido, pero Kua no aceptó de inmediato la llamada, así que Lian continuó insistiendo hasta que Kua tuvo que levantarse para contestar el teléfono, pues sabía que la insistencia sería tanta al punto de que si Kua no respondía el móvil, Lian de seguro lo llamaría el teléfono fijo de la casa. Lian le preguntó a Kua si ya había comido, pero Kua ni siquiera se había levantado de la cama. Aún así, Kua le dijo que ya había comido y que la comida que compró Lian estaba deliciosa. En ese punto, Kua no entendía por qué si antes, cuando visitaba a Lian o llamaba a la fábrica, siempre decía que estaba ocupado y ahora no. ¿Por qué estaba tan ocupado en el pasado? Lian le dijo a Kua que volvería a casa a las 11 de la noche. Kua le respondió respetuoso, a la altura de los modales que le había enseñado su madre, aunque Kua aún sentía un laberinto de sentimientos. Todavía estaba preocupado. Después de la conversación que tuvieron, común y natural para una pareja enamorada, algo anormal y extraño para ellos, Kua no pudo dormir, por lo que se levantó y almorzó. El Jia Lian que conoció hoy le había hablado amablemente y había estado pendiente de Kua, que despertara, desayunara y descansara. Kua entró en pánico. Pensaba que vivía un sueño. Se miró ambas manos y sintió que ahora mismo tenía que dejar la casa de Jia inmediatamente y debía tocar la batería también. Ahora Lian era tan amoroso con él. Cuando Lian dijo que lo extrañaba, el corazón de Kua lo volvió a extrañar. En ese momento, Kua sintió algo de paranoia y se volvió hacia el área alrededor de la casa y apresuró sus pasos. Salir del Pentágono fue más fácil de lo que pensaba. Kua quería tocar la batería y hablar con alguien, así que pensó visitar el club de Jay. Cuando Kua llegó al club, comenzó a tocar la batería. Jay notaba que Kua estaba muy avergonzado y se sintió demasiado perezoso para burlarse de él, por lo que solo pudo levantar el teléfono y enviar un mensaje a Lian diciéndole que Kua estaba en el club. Kua no había estado sentado en el club de Jay por mucho tiempo, incluso si Lian envió un mensaje y dijo que regresaría a Bangkok temprano, aún no era el momento para comer. Con esa atmósfera, ¿cómo podría pensar en comer? Debe mejor pensar qué va a hacer a continuación. Kua se sienta en un mueble del club y abrazándose las rodillas, coge el teléfono y lo pone en la mesa frente a él y presiona el altavoz para hacer una videollamada con Dio. Kua le cuenta lentamente todo lo que pasó a Dio y mientras se lo contaba volvía a llorar, no porque se sintiera mal, sino porque se emocionaba y si no se lo contaba a alguien, reventaba. Kua se sentía feliz de que Lian le dijera que lo ama, porque Kua todavía amaba a Lian. Incluso cuando quería olvidarlo y poder superarlo, no quería aceptar que podía alejarse de Lian. Cuando Lian le dijo a Kua lo mucho que lo amaba, Kua no podía evitar sentirse demasiado feliz. Le dice a Dio que lo que vivió anoche no parecía verdad. Sentía como si estuviera en un sueño. Era una sensación realmente extraña y feliz. Kua sonrió mientras escuchaba y veía a su amigo convencerlo y darle ánimo. Kua se sentía tan feliz a diferencia de Dio, quien cada día estaba más harto de la indiferencia de Hye-ji. Dio pensaba que si desaparecía, probablemente Hye-ji no lo sabría. La voz solitaria de Dio, que pretendía ser clara, lastima a Kua,
porque aunque era su mejor amigo, no puede ayudarlo en nada. Era algo con lo que Dio tenía que lidiar. Ya cambiando de escena, Lian tenía la intención de irse a casa muy tarde para permitir que Kua se quede más tiempo en el club de Jae, haciendo lo que realmente le gusta. Pero aun cuando no eran las 10 de la noche y Lian recibe un mensaje de Jae diciendo que Kua había regresado ya a casa, Lian esperaba poder volver a casa lo más rápido posible. Cuando abrió la puerta vio a Kua, sentado con el cuello doblado en el sofá, dormido frente al televisor. Después de mirarlo por algunos segundos, Lian caminó alrededor del sofá para tomar el control remoto y apagar el televisor. En ese momento, la persona que se había quedado dormida comenzó a despertarse. La comisura de la boca de Lian se levantó, sonriendo, amando la terquedad de Kua. Lian sabía que, aunque volviera a las 2 de la madrugada, Kua todavía lo esperaría. Él llegó muy cansado y luego de saludar a Kua fue directamente a la cocina. Hye Lian se había convertido en una persona completamente diferente a los ojos de Kua. Hye terminó de calentar la comida y calentó arroz. Luego tomó una pila pequeña con palillos para sentarse y comer. Kua casi no entendía lo que estaba pasando, pues, según recordaba, cada vez que tenía una cita con él, Lian era meticuloso en cada paso, hasta en el restaurante donde debías tener todos los palillos que se apilaran, por lo que ver a Lian sosteniendo en una mano los palillos y en la otra la taza de arroz era algo súper inusual. Lian entonces le explica a Kua que cuando comenzó a asistir a eventos sociales, si Lian comía así frente a los demás, se le culpaba, así que Lian tuvo que aprender modales en la mesa, cómo usar las servilletas, tuvo que aprender a comer, a lavarse las manos, usar cucharas, tenedores, palillos, de qué lado poner cada una de esas cosas. Años de entrenamiento arrojaron como resultado que comer arroz no era nada delicioso si lo comes correctamente. Kua no sabía qué decir, pero Kua comprende todos los sentimientos de Lian, porque hasta para él es súper difícil mantener la etiqueta. Incluso cuando creció con ese tipo de sociedad, todavía estaba cansado y tenía que empezar de nuevo. Pero Lian le dijo a Kua que nunca se cansó de aprender, porque él tenía cosas importantes por las cuales luchar. Lian tenía miedo de que Kua se avergüence de él. Todo era tan irónico porque Kua también tenía el mismo miedo. Los dos se amaban y se esforzaban por el otro, aún sin recibir nada a cambio. Aunque Kua no entendía cómo el tema de comer arroz se había vuelto algo serio, estaba feliz de escuchar tantas explicaciones. Kua nunca imaginó que Lian se esforzaría tanto por él. Lian se rió levemente, soltó la mano que sostenía la mano de Kua y la levantó para limpiar las lágrimas que corrían por las mejillas. Las dos manos de Lian sostenían el rostro de Kua, antes de inclinarse suavemente hacia abajo para besarlo. Luego se separó por un segundo y en un susurro le pidió a Kua que esa noche durmiera con él. Kua Kirati estaba tan avergonzado que solo inclinó la cabeza y lo besó. Y bueno amigos, hasta aquí llega la parte 8 de spoilers del libro. Por favor esperen con ansias la siguiente parte. Muchas gracias por su apoyo, que les gusten mis narraciones. Eso sería todo por este video. Nos vemos la próxima. Bye bye.